13. La composición. El ensayo de George Osborne. ¿Qué persona tan erudita y encantadora es el reverendo Lawrence Beale, el maestro de George? ¡Lo sabe todo!, dijo Amelia. Dice que Georgie puede aspirar a cualquier puesto en la abogacía o la política. ¡Mira! Se acercó al cajón del piano y sacó una redacción escrita por George. Este gran esfuerzo de genio, todavía en posesión de la madre de George, dice lo siguiente: sobre el egoísmo. De todos los vicios que degradan el carácter humano, el egoísmo es el más odioso y despreciable. Un excesivo amor del yo conduce a los crímenes más monstruosos, en ocasiones a las mayores desgracias, tanto en los estados como en las familias. Igual que un hombre egoísta empobrecerá a su familia y la llevará a la ruina, un rey egoísta atraerá la ruina sobre su pueblo y a menudo lo conducirá a la guerra. Ejemplo, el egoísmo de Aquiles, comentado por el poeta Homero, causó miles de penalidades a los griegos. Aquí una frase en griego de la Ilíada de Homero 2. El egoísmo del difunto Napoleón Bonaparte causó un sinfín de conflictos en Europa y lo llevó a morir en una isla miserable, la de Santa Elena, en el Océano Atlántico. Vemos por estos ejemplos que no debemos seguir solo nuestro propio interés y ambición, sino que debemos considerar los intereses de los demás junto con los nuestros. George S. Osborne. Asin House, 24 de abril de 1827. Imagíneselo, George tenía 10 años, escribiendo con una letra así y citando también en griego a su edad, exclamó la encantada madre. Y con mucha razón debía estar encantada la señora de George Sedley, porque ¿acaso muchas madres triunfarían hoy en semejante esfuerzo literario? Entonces, ¿de qué se puede reír Thackeray, el autor de la obra Feria de las Vanidades, cuyo extracto se ha citado? O en realidad quizá nos presenta esta pequeña redacción como toda una hazaña. Una futilidad educativa. Creo que este gran maestro de altos valores morales lanza un desafío frente a una futilidad educativa que se practica y a una falacia educativa que se acepta, inclusive en el siglo XX. Dicha futilidad consiste en exigir composiciones originales de las y los estudiantes. La función adecuada de la mente del joven estudiante es recopilar material para las generalizaciones que usará en el futuro. Pero si a un niño se le pide que generalice, es decir, que escriba un ensayo sobre algún tema abstracto, se comete una doble falta contra él. Se la ha puesto frente a un muro de piedra al pedirle que haga algo que es imposible, lo cual es desalentador. Pero un daño moral peor se le ha causado en el sentido de que, al no tener un pensamiento propio que ofrecer sobre el tema, recopila trozos de pensamientos comunes con los que se ha cruzado en el camino y ofrece el conjunto como su composición, esfuerzo que mancha su conciencia al mismo tiempo que alimenta su vanidad. En estos días los maestros no intervienen conscientemente el trabajo de sus alumnos como lo hizo este maestro tan erudito y encantador que educó a George Osborne. Pero, quizás sin saberlo, proveen las ideas de las que se apodera el escolar perspicaz para pegarlas al ensayo que detesta. A veces los maestros hacen más que esto, enseñando deliberadamente a los niños cómo construir una oración y cómo unir oraciones. Lecciones de composición. Aquí hay una serie de ejercicios preliminares, o más bien, parte de una serie de 40 ejercicios destinados a ayudar a un niño a escribir un ensayo sobre un paraguas, de un libro procedente de una de las mejores editoriales. Paso 1. Primero, ¿qué eres tú? Segundo, ¿cómo obtuviste tu nombre? Tercero, ¿quién te usa? Cuarto, ¿qué fuiste en el pasado? Quinto, ¿cómo eras entonces? Sexto, ¿dónde te obtuvieron o te encontraron? Séptimo, ¿de qué cosas o materiales estás hecho? Octavo, ¿de qué fuentes provienes? Noveno, ¿cuáles son tus partes?
10. ¿Te hicieron, te cultivaron o te ensamblaron? Paso 2. Soy un paraguas y me utilizan muchas personas, tanto jóvenes como mayores. Recibo mi nombre de una palabra que significa sombra. Mi bastón quizás vino de América y es bastante liso, uniforme y pulido, para que el anillo de metal pueda deslizarse fácilmente hacia arriba y hacia abajo del palo. Mis piezas son un marco y una funda. Mi marco consta de un palo de aproximadamente 1 metro de largo, cables y una banda de metal deslizante. En el extremo inferior del palo hay una férula o anillo de acero, lo cual evita que el final se desgaste cuando me usan para caminar. Paso 3. Ahora utilice es, son y era en lugar de yo, tengo, mi y soy. Ejercicio. Ahora escribe tu propia descripción del objeto. Dicha enseñanza es un peligro público, y este es un trabajo destinado a estudiantes de los estándares 6 y 7, quizás alrededor de los 12 o 13 años respectivamente. Es decir, este tipo de cosas es el último esfuerzo literario que se obtendrá de los niños en nuestras escuelas primarias. Los 2 volúmenes, cito alrededor del final del segundo y más avanzado volumen, no deben descalificarse como excepcionalmente malos. Hace unos años se hizo el terrible descubrimiento de que, tanto en las escuelas secundarias como en las primarias, la composición era terriblemente defectuosa y por lo tanto mal enseñada. Desde entonces se han producido muchos volúmenes más o menos siguiendo el estilo de la cita mencionada, y los distinguidos editores no han percibido que, con el beneplácito de su nombre, es una ofensa contra la sociedad ofrecer al público obras de este carácter esterilizante y nocivo. El cuerpo de un niño es sagrado a los ojos de la ley, pero sus poderes intelectuales pueden ser aniquilados con una dieta de hambre como esta. Y no se dice nada sobre ellos. Lo peor es que tanto los autores como los editores en todos los casos actúan en virtud de la falacia de que el esfuerzo bien intencionado siempre admite excusa, o más aún, digno de elogio. No perciben que ningún esfuerzo es permisible cuando se hace hacia la educación de los niños y carece de una concepción inteligente, tanto de los niños como de lo que se entiende por educación. La composición surge naturalmente. De hecho, las lecciones sobre composición deberían seguir el modelo de este famoso ensayo sobre las serpientes en Irlanda. No existen. Para los niños menores de 9 años, la cuestión de la composición se resuelve por sí misma con la narración, que varía, por ejemplo, haciendo un ejercicio tan simple como escribir una parte y narrar otra parte, o escribir todo un relato sobre un paseo que han realizado, una lección que han estudiado o de algún simple asunto que conozcan. Antes de los 10 años, los niños que han tenido el hábito de usar libros escribirán en un inglés bueno y vigoroso con facilidad y libertad. Es decir, si no se han visto obstaculizados por instrucciones. Es bueno que ni siquiera aprendan las reglas de puntuación y de mayúsculas hasta que se den cuenta de cómo ocurren estas cosas en sus libros. Nuestra responsabilidad es proporcionar a los niños material para sus lecciones y dejar que ellos mismos manejen dicho material. ¿Podemos realmente creer que la composición es tan natural como saltar y correr para los niños que han hecho el debido uso de los libros? Debieran narrar en primer lugar y luego a su debido tiempo harán composiciones, pero no es necesario enseñarles composición.